amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Los saludo desde la bellísima, hermosísima Venezuela. Hice un viaje a este país en 2017 y decidí regresar 4 años después para ver cuál ha sido la evolución de este territorio. En 2017 me encontré con un país que estaba enfrentándose a una tremenda crisis. Era más que evidente, las personas no estaban para nada conformes. Y hoy me he encontrado con un país que ha evolucionado para bien en muchísimos factores, para no tan bien en muchos otros. Así que aquí les van los cambios que yo he notado en Venezuela al paso de 4 años. Algunas cosas que han cambiado y otras más que tal vez siempre han sido así, pero yo no lo había notado, pues en esta travesía me adentré muchísimo más a la vida cotidiana, conociendo el interior y la vida íntima de hogares venezolanos. Estas son mis observaciones personales. Número 1. Venir a este país se ha hecho muchísimo más complicado. Los vuelos son súper costosos y para entrar al país desde antes de abordar el avión te hacen demasiadas preguntas. ¿En qué hotel te vas a quedar? Llaman a los hoteles para verificar reservaciones. ¿Cuándo es tu vuelo de partida? Llaman a las aerolíneas para ver que ese vuelo en efecto haya sido comprado. ¿Cuáles son tus actividades con itinerario? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué día? Súper tardado todo el proceso migratorio desde antes de abordar el avión. 2 horas intentando hacer check-in. Wow, es complicado, es tardado. Te piden todo, tus reservas de hotel las checan, tu vuelo de vuelta checan. De hecho ahorita nos estamos tardando mucho porque mandaron mi vuelo hasta allá, entonces de Venezuela tienen que dar el ok, ya dan luz verde, entonces ya me dejan subir al avión. Y nos está tocando ver, vaya, todas las personas es muy tardado porque si no te estás quedando en hotel es carta de invitación, entonces llaman para checar los visados, igual todo tiene que rebotarse hasta allá, dan luz verde, regresa y ya te dan el acceso. Sí, ha cambiado mucho. Hace 4 años yo me acuerdo que fue como, ok, vas a Venezuela, disfruta Venezuela, ok, vas, date. Y ahorita es como, ¿vas a Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué quieres disfrutar Venezuela? Pruebas. A ver, dame pruebas, las checo, las reviso, las mando a checar, las reboto. Sí, tardadísimo, mucho ha cambiado en estos 4 años. Número 2. La llegada y primeras impresiones de las calles en Venezuela. Hace 4 años recuerdo que todas las paredes de Caracas estaban pintadas en símbolo de protesta. De igual manera sucedían protestas prácticamente todos los días. Se veía el símbolo de la harina pan con un mensaje de se busca por todos lados. Eso ya no está así. De hecho, se siente bastante pacífico, al menos durante los días que yo he estado en el territorio. Y esto se debe a lo que me lleva a mi tercer punto. Ya hay muchísima más oferta, muchísimos más productos en tiendas y mercados. Entras a un supermercado y ya no es lo que era en 2017, que en verdad los anaqueles estaban vacíos. Hay muchísimos productos de importación, variedad, marcas, sabores. En verdad, entrar a un supermercado venezolano hoy es otra experiencia por completo, mucho más agradable. Ok, entré a un supermercado rapidito para ver cambios que he notado. Cambio primordial es que, wow, los super están llenos. Así no estaba la vez pasada que vine. Después posiblemente haré un video dedicado únicamente a supermercado, pero una pasadita rápida. La vez pasada que vine no había harina pan, era muy difícil conseguirla. Por todos lados había propuesta de que no hay harina pan y ahora ya hay bastante de todo tipo de harina pan. Es una nueva presentación, de hecho, y hay como de diversas clases, bien, más artesanal, me imagino debe ser. Y también la mezcla para la cachapa. Sí, ya es mucho más sencillo encontrar harina pan por todos lados. Así que eso es bueno. Aunque, siguiente punto, todo está muchísimo más caro. Se suele tener la creencia internacionalmente de que Venezuela es un país al que es barato venir, que $1 te rinde muchísimo. Esto es una falacia, es
una mentira. Yo diría que venir a Venezuela es caro, es mucho más caro que venir a otros países de Sudamérica. Esto en su mayoría porque la población ya ha adoptado el uso del dólar de manera no oficial, pero que sí se ve en todos lados. Hasta en puestos de la calle te cobran en dólar. Entonces miren, así funciona como se paga. Ahorita pedimos unas cervezas y vamos a pagar con dólar, ¿ok? El dólar se acepta en todos lados. El problema es el cambio, es el vuelto. Entonces, vamos a ver. De estos serán pues como $2.50 más o menos. Son 10 millones de bolívares. Sí, como $2.50. Entonces va a conseguir el cambio. Que sí, siempre es un problema el cambio. Siempre es todo un tema porque por lo general la gente te regresa tu dinero por pago móvil. Pero por ser extranjeros no tenemos el pago móvil. ¿Qué pago móvil? Es una plataforma como de mensajería SMS que por mensaje puedes mandar dinero. Se conecta a tu cuenta de banco y así funciona, así pagan. Es muy conveniente para los que son de aquí, para extranjeros no tanto. Todo, absolutamente todo se cobra en dólares. Son pocas las cosas que puedes pagar con bolívares, la moneda local. Incluso hay tiendas que prefieren aceptarte el peso colombiano antes de aceptarte el bolívar. Lo que me lleva al siguiente punto. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado el dinero en tan solo 4 años? Hace 4 años estaban en circulación estos billetes que les muestro de 5,000 bolívares, ¿ok? 5,000 bolívares, veamos el billete. De hecho, este billete fue hecho en el año de 2016. 5,000 bolívares, ¿ok? Que quede clarísimo, hace 4 años. Pues hoy en día 5,000 bolívares ya no valen nada. Pues hay billetes de 500,000 bolívares e incluso de 1,000,000. 1,000,000 de bolívares en tan solo 4 años. ¿Cómo pasaron de tener un billete de 5,000 a 1,000,000 en 4 años? Y ni siquiera es como que el billete de 1,000,000 vale muchísimo. Hoy por hoy, el día en que grabo esto, $1 son 4 millones de bolívares. 4 billetes de estos. Me comentan que próximamente se le van a quitar 6 ceros a la moneda, al bolívar. Pues es un problema, de verdad. Todo cuesta millones. ¿Quieres comprar un cereal? 25 millones. 15,900,000, 7,250,000, 6,550,000. Todo cuesta en millones. Miren, una mochila, 72 millones. Los Avengers, 117 millones. ¿Cuánto costará una televisión? ¿1,000 millones? El cambio del dinero en solo 4 años es algo que me tiene sumamente impactado. Haré un video próximamente hablando solamente de esto porque en verdad es un tema muy extenso, muy complejo. Ahora, la situación de la luz y la gasolina. La gasolina yo diría que ha empeorado. Las filas que se ven hoy en día, yo no recuerdo haberlas visto hace 4 años. Son de verdad largas, tan largas que hay personas que se forman, sin exagerar, con días de anticipación. Y es algo súper impactante que solo puedas llenar tu tanque una vez por semana. Esto dependiendo del estado en el que te encuentras. La regulación como tal dice que todo venezolano tiene derecho a 120 litros de gasolina por mes. Personas que están ahorita aquí, esto les voy a enseñar. Ellos están desde ayer, desde anoche, para ser solamente anotados. Al otro día, o sea, para mañana es que van a surtir gasolina. O sea, te formas un día antes y así te anotan. Esta es la estación. Ahí están entrando son los VIP. Ahí entra primero los VIP. Antes que abran del gobierno, cosas los así. que pagan más Claro. para no meterse en la cola, pasan directo a esta hora. Y aquí comienza la cola. Ya empezó la cola. Y aquí ya está la gente formada. Sí. Esta cola están desde ayer para ser anotados. No tienen lugar siquiera. Están para que los anoten, pues. Ah, sí, este es el lugar fijo de todos los días para ser anotado, para el otro día ser surtido. Wow. Y hasta acá sigue. ¿No? Y la otra es que mucha gente hace la cola repetidamente cuando le toca la placa para vender la gasolina y vive de eso. ¿Sí? La coloca a 0.5, la vende a 1, a 1.5 y a 2. El trabajo de ellos es hacer cola. Y la gente que te vaya, pues por no hacer cola la paga.
Sí, entonces llegas, te formas y cobras porque te formas. Y llenar tu tanque de gasolina cuesta 250 bolívares, que a ver, esto de verdad no es nada. $0.00001, de verdad es nada. Pero lo que hay ahora es una alternativa que uno puede comprar gasolina a precio internacional y de esta manera evitar filas, no en su totalidad, pero no hacer filas de largas horas, incluso días. El precio de la gasolina internacional está a 50 centavos de dólar por litro. Por cierto, no estoy exagerando con el tema de las filas, grabé muchas para enseñarles que en verdad la situación está así. Ahora, el tema de la luz, dependiendo del lugar donde estés, el estado de Venezuela donde te encuentres, puede haber más o menos, pero la realidad es que la luz se va bastante. Las plantas eléctricas no han sido arregladas en años y me tocaron ciudades en las que de verdad conseguir algo tan sencillo como una bolsa de hielo es todo un reto. Obviamente porque el hielo necesita de muchísima electricidad para conservarse. Entonces, no hay luz, no hay hielo, no hay muchísimas cosas de necesidad básica. Y esto nos abre la vertiente para hablar sobre el agua. Esto no sé si sea un problema nuevo o si siempre fue así, pero en verdad es muy normal encontrarte con que no hay agua. Tú vas a cualquier casa convencional, común y corriente, y lo más probable es que no tengan agua de tubería. Desconozco la razón como tal de esto, pero es un hecho y no lo estoy exagerando. Miren, estoy grabando el baño de una casa convencional, ¿ok? Una casa común y corriente, para mostrar que en efecto es normal que no haya agua. No hay. Y esto es de verdad en muchos lados es muy común. No hay agua, no funciona, como que quiere salir, pero no sale nada. Entonces siempre se acude a la cubeta de agua sacada directamente del tinaco. Se jala el baño de esta manera y te acostumbras a bañarte a jicarazos, de verdad, a bañarte así. Eso es muy normal. En casi todas las casas comunes y corrientes que he visitado no ha habido agua. He visitado tal vez 7 casas y en 6 de ellas no ha habido agua. De igual manera nunca hay en los baños públicos de gasolineras, en la carretera. Sin exagerar, las cosas como son. Problema común de todos los días. A ver, esto no significa que en ningún lado, obviamente en hoteles, en muchas zonas hay, pero estoy hablando en ámbito general. Desconozco la razón de este problema, pero es un hecho, es lo que es, yo se los comparto. Pero ahora, lo que más quiero resaltar y lo más lindo es que en 4 años uno siente a la gente mucho más alegre, mucho más contenta. En 2017 yo me encontré con un país que todos los días estaba en protesta. El enojo de la gente se sentía latente. Y llámenlo resiliencia, llámenlo conformarse, o tal vez porque ciertas cosas sí han mejorado bastante, pero la gente ya se siente mucho más alegre. Caminar por las calles ya no se siente tan peligroso. Los puestos de comida callejera están abiertos al por mayor. Hay nuevas tiendas, nuevos centros comerciales abriendo. La gente sale a consumir. No sé si por la normalización del dólar, pero en general uno siente que la economía se está moviendo muchísimo más. Y eso es muy bonito. Es muy bello ver un avance de esa manera, porque puede ser tan solo una puerta, tan solo una ventana para todo el gran progreso que se viene a este territorio. La he pasado excelente, he grabado cosas hermosas de todo tipo de temáticas. Si tú eres un seguidor nuevo, te informo que este no es el único video. Yo en mis travesías suelo subir muchos videos y les digo que de Venezuela se vienen muchísimos videos de todo tipo de temáticas que pienso yo engloban un poquito, tan solo un poquito de lo hermoso, contrastante, impredecible y lleno de aventura que es este país. Gracias a la gente de Venezuela por haberme recibido en verdad tan hermoso. Manténganse al tanto, en unos días comenzamos ahora sí con los videos como tal de este bellísimo país. Chao, mi pana.